Hay algo que nadie te dice, algo que no aparece en consejos superficiales ni en juegos de atracción. Un hombre no se enamora solo con lo que ve, se enamora de lo que siente cuando está contigo. Y ese sentimiento no nace de lo perfecto, nace de lo verdadero. Porque puedes tener belleza, puedes tener presencia, puedes tener todo lo que el mundo considera atractivo, pero si no tocas su mundo interno, si no impactas su emoción, si no despiertas algo profundo en su mente y en su alma, solo serás un momento, no un recuerdo. Déjame decirte algo que cambia las reglas del juego. Un hombre puede desear a muchas, pero solo se queda donde se siente comprendido, donde se siente en paz, donde puede bajar las defensas sin miedo a ser juzgado. Porque el verdadero vínculo no se construye desde la apariencia, se construye desde la conexión invisible. Y aquí viene lo incómodo, porque esto requiere que dejes de actuar, requiere que dejes de intentar impresionar, requiere que te atrevas a ser real en un mundo donde todos están fingiendo. Porque lo que realmente toca el alma de un hombre no es lo que haces para agradar, es lo que eres cuando no estás intentando ser elegida. Es tu energía cuando no hay miedo, es tu presencia cuando no hay ansiedad, es tu verdad cuando no hay máscaras. Y cuando alguien siente eso, cuando alguien percibe autenticidad, estabilidad, profundidad emocional, algo cambia. Ya no está evaluando si le gustas, empieza a preguntarse por qué no puede dejar de pensar en ti. Porque al final no se trata de enamorar a alguien, se trata de tocar algo dentro de él que ni siquiera sabía que necesitaba. Quiero que te detengas un momento y observes algo que la mayoría ignora. El mundo está lleno de personas intentando ser perfectas, pero vacío de personas siendo reales. Y en medio de ese ruido, de esas máscaras, de esas versiones editadas para agradar, hay algo que destaca con una fuerza brutal: la autenticidad emocional. ¿Porque un hombre puede sentirse atraído por lo que ve? Sí, pero se queda por lo que siente. Y lo que siente no nace de la perfección, nace de la verdad. Nace de esa capacidad tuya de mostrarte tal como eres, sin actuar, sin medir cada palabra como si estuvieras en un escenario intentando no equivocarte. Te lo digo desde algo que viví en carne propia. Durante mucho tiempo creí que tenía que cumplir expectativas, que tenía que mostrar una versión fuerte, segura, impecable, una versión que no dudara, que no fallara, que no mostrara grietas. ¿Y sabes qué pasó? La gente veía esa versión, pero no conectaba con ella. Porque lo perfecto impresiona, pero no abraza. Lo perfecto se admira, pero no se siente cercano. Y fue hasta que me permití ser real, hasta que dejé de esconder lo que sentía, hasta que dejé de maquillar mis emociones para encajar, que algo cambió. Las conversaciones se volvieron más profundas, las conexiones más honestas. Y entendí algo que quiero que te grabes hoy. La vulnerabilidad bien gestionada no te debilita, te humaniza. Porque cuando tú expresas lo que sientes sin miedo a no encajar, estás haciendo algo que pocos se atreven a hacer. Estás rompiendo con la necesidad de aprobación. Estás diciendo: esto soy, sin adornos. Y eso, aunque a algunos les incomode, a quien realmente conecta, le llega directo. El problema es que muchas veces adaptas tu personalidad dependiendo de con quién estás. Cambias tu forma de hablar, de pensar, de reaccionar, todo por agradar. Y sin darte cuenta, empiezas a fragmentarte, empiezas a convertirte en versiones distintas de ti, hasta que llega un punto donde ni tú sabes cuál es la real. Y ahí es donde pierdes poder. Porque no puedes construir una conexión sólida desde una identidad inestable. Por eso es tan importante que dejes de actuar, que dejes de pensar en qué es lo correcto para gustar y empieces a vivir desde lo que es verdadero para ti. Porque la autenticidad no se trata de decir todo sin filtro, se trata de no traicionarte por encajar.
Y aquí entra algo clave. La vulnerabilidad no es desbordarte emocionalmente ni contar todo sin medida. Es saber abrirte con conciencia, con inteligencia emocional. Es compartir lo que sientes desde un lugar de claridad, no desde la necesidad de ser rescatada o validada. Cuando tú haces eso, algo cambia en la dinámica. Ya no estás intentando convencer a alguien de que te elija. Estás permitiendo que vea quién eres realmente. Y eso filtra, porque quien no conecta con tu verdad, se va. Pero quien se queda por lo que eres, no por lo que aparentas. Y eso es lo único que puede sostener algo real en el tiempo, porque al final, lo perfecto puede atraer miradas, pero solo lo auténtico toca el alma y se queda. Quiero que pienses en esto con absoluta honestidad. ¿Cuántas veces has confundido intensidad con amor? ¿Cuántas veces has sentido que si no hay drama, si no hay subidas y bajadas, entonces falta algo? Porque nos han condicionado a creer que lo intenso es profundo, que lo caótico es pasión, pero la verdad es otra, y cuando la entiendes, todo cambia. Un hombre puede sentirse atraído por la intensidad, sí, pero se queda donde encuentra paz. No donde tiene que defenderse constantemente, no donde cada conversación puede convertirse en conflicto, no donde siente que está caminando sobre una cuerda floja emocional. Se queda donde puede respirar, donde puede ser sin estar en alerta. Te lo digo desde una experiencia que me marcó. Hubo un tiempo donde yo mismo vivía relaciones llenas de emoción, pero también llenas de desgaste. Todo era extremo. O estábamos increíblemente bien o completamente desconectados. Y al principio eso parecía fuerte, parecía real, pero con el tiempo entendí que no era amor, era inestabilidad. Y la inestabilidad sostenida no construye, destruye, porque el drama constante puede generar adrenalina, pero también genera cansancio. Y nadie puede sostener por mucho tiempo un lugar donde su paz mental está en riesgo. Por eso es tan importante que empieces a construir algo que pocos valoran al inicio, pero todos necesitan a largo plazo: estabilidad emocional. Esa capacidad de no reaccionar impulsivamente, de no dejarte llevar por cada emoción momentánea, de no convertir cada incomodidad en una batalla. Evitar reacciones impulsivas no significa reprimir lo que sientes, significa gestionarlo, significa darte el espacio para entender lo que está pasando dentro de ti antes de responder. Porque muchas veces no reaccionas a lo que está ocurriendo, reaccionas a lo que interpretas desde tus propias heridas. Y cuando reaccionas sin conciencia, puedes decir cosas que no construyen, puedes generar conflictos innecesarios, puedes romper momentos que tenían potencial de conexión. También es clave aprender a comunicar sin atacar. Porque hay una gran diferencia entre expresar lo que sientes y lanzar lo que sientes. Cuando atacas, la otra persona se cierra. Cuando comunicas, la otra persona puede abrirse. Decir, esto me hizo sentir así, no es lo mismo que decir, tú siempre haces esto mal. Una construye, la otra rompe. Y aquí entra algo que define todo: la coherencia emocional. No puede ser una persona un día y otra completamente distinta al siguiente sin razón clara. Esa inconsistencia genera inseguridad. Hace que la otra persona no sepa qué esperar, no sepa cómo acercarse, no sepa cómo conectar contigo. La estabilidad no es ser perfecto, es ser predecible en tu esencia. Es que tus emociones no dominen completamente tu comportamiento. Es que haya una línea clara en quién eres, incluso en momentos difíciles. Cuando tú logras eso, algo cambia profundamente. Ya no generas tensión, generas tranquilidad, ya no provocas incertidumbre, generas confianza. Y en un mundo lleno de caos emocional, una persona que transmite paz no se olvida, porque al final alguien puede sentirse atraído por la intensidad, pero siempre va a elegir quedarse donde puede descansar sin miedo. Quiero que escuches esto sin suavizarlo.
porque aquí se define el tipo de amor que permites en tu vida. Nadie puede amar profundamente a alguien que no se respeta a sí mismo. Puede haber atracción, puede haber costumbre, puede haber incluso apego, pero amor profundo, de ese que cuida, que honra, que permanece, solo nace donde hay respeto, empezando por el respeto propio. Y aquí es donde muchas personas se pierden sin darse cuenta, porque dicen que se valoran, dicen que se aman, dicen que saben lo que merecen, pero en la práctica aceptan menos. Toleran actitudes que les incomodan, justifican comportamientos que las desgastan, permanecen en lugares donde su presencia no es correspondida. Y en ese proceso, poco a poco, se van desconectando de sí mismas. Te lo digo desde algo que tuve que aprender de forma incómoda. Hubo momentos en mi vida donde, por miedo a perder a alguien, empecé a negociar cosas que antes eran innegociables. Empecé a callar lo que sentía, a aceptar dinámicas que no estaban alineadas conmigo, a dar más de lo que recibía, todo con la idea de sostener una conexión. Y lo único que logré fue perder claridad sobre mi propio valor. Porque cada vez que tú toleras una falta de respeto, estás enviando un mensaje silencioso pero poderoso. Esto es aceptable. Y cuando algo se vuelve aceptable, se repite. No porque la otra persona sea necesariamente consciente de ello, sino porque tú no marcaste un límite claro. El respeto propio no se predica, se demuestra. Se demuestra en lo que permites, en lo que detienes, en lo que decides no volver a aceptar. Y eso implica algo que muchas veces da miedo, retirarte cuando no hay reciprocidad. Porque sí, a veces amar también significa irte. No por orgullo, no por castigo, sino por coherencia. Porque quedarte en un lugar donde no te valoran no es amor, es abandono hacia ti mismo. Y aquí entra algo fundamental. Hacer valer tu tiempo y tu energía, porque tu tiempo es vida y tu energía es dirección. Donde inviertes eso, defines quién eres y qué estás construyendo. Y si constantemente estás invirtiendo en alguien que no responde de la misma forma, no estás construyendo una relación, estás sosteniendo un desequilibrio. Una persona que se respeta no necesita levantar la voz para ser escuchada, no necesita perseguir para ser valorada, no necesita rogar para ser elegida. Su presencia ya comunica algo claro. Aquí hay límites, aquí hay valor, aquí hay alguien que no se abandona por encajar. Y eso genera algo muy poderoso, admiración. Porque la admiración no nace de lo que dices que vales, nace de cómo te comportas cuando alguien pone a prueba ese valor. Nace cuando alguien ve que no negocias tu dignidad por atención, que no reduces tu estándar por miedo a perder, que no te quedas donde no te cuidan. Y cuando esa admiración aparece, la dinámica cambia. Ya no eres alguien que busca ser elegido, eres alguien que también elige. Porque al final, el respeto no es algo que exiges al otro, es algo que te das a ti y desde ahí enseñas cómo quieres ser tratado. Y quien no esté dispuesto a respetar eso, simplemente no merece quedarse. Quiero que observes esto con total claridad, porque aquí se rompe una de las mayores confusiones que existen en las relaciones. El deseo puede encender todo, pero no puede sostenerlo. El deseo atrae, despierta interés, genera cercanía física, pero lo que hace que alguien se quede, lo que construye un vínculo real, lo que transforma un momento en algo significativo, es la conexión emocional. Porque puedes tener química, puedes tener atracción, puedes tener intensidad física, pero si no hay profundidad emocional, todo eso se vuelve pasajero. Se disfruta, sí, pero no se recuerda con el mismo peso, no deja huella. Te lo digo desde algo que entendí con el tiempo. En algún momento creí que la atracción era suficiente, que si había deseo, lo demás se acomodaba. Pero la vida te enseña que no es así.
Puedes sentirte atraído por muchas personas, pero solo conectas de verdad con muy pocas. Y esa diferencia no está en lo que ves, está en lo que sientes cuando hablas, cuando compartes, cuando te permites ser. La conexión emocional no se construye en la superficie, no nace de conversaciones vacías, de respuestas automáticas, de interacción sin presencia. Nace cuando hay intención de conocer, de entender, de escuchar, más allá de lo evidente. Y aquí es donde muchos fallan, sin darse cuenta. Escuchan para responder, no para comprender. Están en la conversación, pero no están realmente presentes. Piensan en qué decir después, en cómo verse interesantes, en cómo impresionar, y en ese intento pierden lo más importante, la oportunidad de conectar. Escuchar con atención real es un acto poderoso. Es mirar a la otra persona sin distracción, es interesarte genuinamente por lo que está diciendo, es percibir no solo sus palabras sino su emoción, porque muchas veces lo que alguien dice no es lo más importante, lo importante es cómo lo dice, lo que siente al decirlo. Y cuando tú estás presente de esa manera, algo cambia, la otra persona lo percibe, se siente vista, se siente comprendida, y cuando alguien se siente comprendido baja sus defensas, y cuando baja sus defensas empieza la conexión real. También es fundamental aprender a hacer preguntas que vayan más allá de lo superficial. No preguntas por compromiso, sino preguntas que abran espacio, que inviten a pensar, a sentir, a compartir algo más profundo, porque cuando una conversación se queda en lo básico, la conexión se queda en lo básico. Pero cuando preguntas desde la curiosidad genuina, cuando quieres conocer realmente a la persona, la conversación se transforma. Deja de ser intercambio de información y se convierte en intercambio de experiencias. Y eso nos lleva a otro punto clave: compartir desde lo vivido, no desde lo que crees que debes decir, sino desde lo que has experimentado. Porque cuando compartes experiencias reales, con emoción, con aprendizaje, con verdad, generas algo mucho más fuerte que cualquier frase bonita. Generas vínculo, porque al final el cuerpo puede atraer, pero es la emoción la que conecta. Y cuando alguien conecta contigo a nivel emocional, cuando siente que contigo puede ser, puede hablar, puede abrirse sin miedo, ya no está buscando solo momentos, está encontrando un lugar. Y ese lugar no se reemplaza fácilmente. Quiero que entiendas algo que cambia por completo la dinámica de cualquier relación. La atracción real no nace de la necesidad, nace de la plenitud. Porque quien necesita, presiona, y quien presiona, termina alejando. Pero quien está completo, quien tiene una vida propia, quien no depende emocionalmente de la presencia del otro, genera algo completamente distinto, genera libertad. Y la libertad atrae. Muchas veces confundimos amor con necesidad. Pensamos que extrañar demasiado, querer estar todo el tiempo, depender emocionalmente de la respuesta del otro, es señal de conexión profunda. Pero no lo es señal de apego. Y el apego, cuando no se gestiona, se convierte en ansiedad. Y la ansiedad rompe el equilibrio de cualquier vínculo. Te lo digo desde algo que viví y que tuve que desaprender. Hubo un momento donde empecé a construir relaciones desde la dependencia emocional. Mi estado de ánimo cambiaba según la atención que recibía, mis decisiones giraban en función de la otra persona, mi tiempo se acomodaba a su disponibilidad. Y aunque en ese momento lo confundía con interés o compromiso, lo que realmente estaba haciendo era perder mi centro. Porque cuando tú abandonas tu vida por alguien más, dejas de ser interesante
No porque pierdas valor como persona, sino porque dejas de proyectar dirección, dejas de mostrar que tienes un camino propio y sin darte cuenta empiezas a convertirte en alguien que gira alrededor del otro, en lugar de alguien que camina a su lado. La independencia emocional no es frialdad, no es distancia, no es desinterés, es equilibrio, es poder amar sin perderte, es poder compartir sin depender, es poder disfrutar la presencia de alguien sin sentir que tu bienestar depende exclusivamente de eso. Y eso empieza con algo muy concreto: mantener tus metas personales activas. No puedes detener tu crecimiento porque alguien llegó a tu vida. No puedes pausar tus sueños, tus proyectos, tu evolución por una conexión que apenas está construyéndose. Porque si haces eso, estás apostando todo a algo que aún no tiene bases sólidas. Tu vida tiene que tener dirección, con o sin esa persona. También es fundamental no abandonar tu rutina, lo que haces cada día, tus hábitos, tu disciplina, tus espacios. Todo eso forma tu identidad. Y cuando lo cambias constantemente para adaptarte a alguien más, pierdes estabilidad, pierdes consistencia y eso se refleja en tu energía. Una persona que tiene estructura, que tiene orden, que tiene claridad en su día a día, transmite seguridad. Y la seguridad es atractiva porque no necesita validación constante. Y aquí entra algo que muchos evitan: aprender a disfrutar tu tiempo a solas. Porque quien no sabe estar consigo mismo, termina buscando en otros lo que no ha construido internamente. Y eso genera dependencia. Pero cuando tú disfrutas tu propia compañía, cuando tienes paz estando solo, cuando no necesitas llenar cada espacio con alguien más, te vuelves libre. Y esa libertad se siente, se proyecta, se transmite, porque ya no estás buscando que alguien te complete. Estás eligiendo compartir con alguien desde tu plenitud. Y eso cambia todo, porque al final quien no necesita, no persigue, atrae. Y quien depende sin darse cuenta empieza a perderse en el intento de no perder al otro. Hay algo que define si una conexión avanza o se rompe. Y no tiene que ver con la química ni con lo que dices en los momentos bonitos. Tiene que ver con la coherencia. Porque puedes decir las palabras correctas, puedes prometer, puedes expresar interés, pero si tus acciones no sostienen eso, todo pierde valor. Y la confianza, que es la base de cualquier vínculo profundo, empieza a desgastarse en silencio. La confianza no se construye con discursos, se construye con consistencia, con pequeños actos repetidos en el tiempo, con decisiones que respaldan lo que dices. Porque cualquiera puede decir me importas, pero no cualquiera lo demuestra cuando no es conveniente, cuando requiere esfuerzo, cuando implica responsabilidad emocional. Te lo digo desde algo que aprendí enfrentando mis propias contradicciones. Hubo momentos donde decía que estaba presente, pero no lo estaba realmente. Donde prometía cosas que no cumplía, no por mala intención, sino por falta de claridad interna. Y lo que descubrí fue duro, pero necesario. Cada vez que no cumples lo que dices, no solo rompes la confianza del otro, también rompes la tuya. Porque la incoherencia no solo afecta la relación, afecta tu identidad. Empiezas a perder credibilidad contigo mismo, empiezas a dudar de tu propia palabra. Y cuando eso pasa, lo que proyectas hacia afuera también cambia. Por eso es tan importante que entiendas esto. Tu palabra tiene que tener peso. Y el peso no lo da lo que dices, lo da lo que haces después de decirlo. Cumplir lo que dices no es un detalle, es un pilar. Es demostrar que eres una persona confiable, que no hablas por impulso, que no prometes desde la emoción del momento. Es aprender a medir lo que expresas para poder sostenerlo con hechos. Porque cuando alguien ve que lo que dices se refleja en lo que haces, algo cambia. Deja de cuestionar, deja de analizar, empieza a confiar. Y aquí entra algo muy sutil, pero muy importante.
las contradicciones emocionales. Decir que quieres cercanía, pero actuar con distancia. Expresar interés, pero desaparecer sin explicación. Mostrar afecto un día y frialdad al siguiente sin coherencia. Todo eso genera confusión, y la confusión es uno de los mayores enemigos de la conexión. Porque cuando alguien no sabe qué esperar de ti, empieza a protegerse, empieza a levantar barreras, y donde hay barreras, la conexión no fluye. La coherencia no significa que no puedas tener días distintos, emociones cambiantes o momentos difíciles. Significa que incluso en esos momentos hay una línea clara en tu forma de actuar. Que no reaccionas de forma completamente opuesta sin razón, que hay una estabilidad en tu esencia. Ser consistente en tu comportamiento es lo que genera seguridad, es lo que permite que la otra persona se relaje, que no tenga que estar interpretando constantemente tus cambios, que no tenga que preguntarse qué versión de ti va a encontrar. Y cuando alguien siente eso, cuando percibe que contigo hay claridad, que no hay juegos, que no hay contradicciones constantes, la conexión se fortalece. Porque al final, la confianza no nace de lo que prometes, nace de lo que sostienes cuando nadie te está exigiendo. Y una vez que se construye de verdad, se convierte en el cimiento de algo que puede durar. Porque quien es coherente no necesita convencer, simplemente demuestra. Hay algo que tienes que entender si realmente quieres que una conexión crezca con profundidad y no se consuma rápido. El interés no se mantiene con exceso de disponibilidad, se mantiene con descubrimiento. Porque lo que se entrega todo de inmediato pierde proceso, y lo que pierde proceso pierde valor. Vivimos en una cultura donde todo es inmediato. Respuestas rápidas, emociones aceleradas, historias contadas en una sola conversación. Y aunque eso puede generar cercanía momentánea, también elimina algo fundamental, la curiosidad. Y sin curiosidad, el interés empieza a apagarse. El misterio inteligente no es esconder quién eres ni jugar a ser inaccesible. Es entender que tu historia, tu esencia, tu mundo no necesitan ser entregados completos en el primer momento. Porque cuando alguien descubre algo de ti, poco a poco lo vive de forma distinta, lo procesa, lo valora, lo integra. Te lo digo desde algo que aprendí con el tiempo. Hubo momentos donde por querer conectar rápido abría todo de mí desde el inicio. Pensamientos, emociones, experiencias, todo. Y aunque parecía generar cercanía, lo que en realidad ocurría era saturación. No había espacio para el descubrimiento, no había pausas, no había ese proceso natural donde el interés crece. Y entendí algo clave: cuando no dejas espacio, no permites que el otro también invierta. Porque una conexión no se construye solo con lo que tú das, se construye con lo que ambos descubren. Y para que alguien quiera descubrirte, necesitas sentir que hay algo por descubrir. Por eso es tan importante compartir tu historia de forma gradual, no por estrategia manipulativa, sino por respeto al proceso. Porque cada etapa de una conexión tiene su profundidad, y cuando adelantas todo, rompes ese ritmo natural. También es fundamental que no estés siempre disponible. Y esto no se trata de crear distancia artificial, se trata de tener una vida que no gira alrededor de una sola persona. Cuando estás disponible en todo momento, cuando respondes siempre de inmediato, cuando adaptas tu tiempo constantemente, lo que transmites no es interés equilibrado, es urgencia. Y la urgencia no atrae, presiona. Una persona que tiene su propio ritmo, sus propios espacios, sus propias prioridades, transmite valor, porque demuestra que su vida no está esperando ser llenada, ya está llena. Y desde ahí decide compartir, no depender. Mantener espacios propios no es alejarse, es sostener tu identidad. Es seguir haciendo lo que te construye, lo que te define, lo que te hace crecer. Porque cuando dejas eso por alguien, empiezas a diluirte. Y cuando te diluyes, pierdes lo que te hacía interesante en primer lugar. El misterio inteligente es equilibrio, es presencia sin sobreexposición, es cercanía sin invasión, es compartir sin vaciarte de inmediato.
Porque cuando algo se revela poco a poco se disfruta más, se espera más, se siente más. Y al final no se trata de esconder quién eres. Se trata de permitir que alguien tenga el privilegio de descubrirte con el tiempo. Porque lo que se descubre con paciencia se valora con profundidad. Hay algo que muchas personas no entienden cuando hablan de amor o atracción. Nadie se queda emocionalmente donde no hay evolución. Puedes ser atractivo, puedes ser interesante, puedes tener cualidades que llamen la atención, pero si te estancas, si dejas de crecer, si te detienes en la versión antigua de ti mismo, la conexión empieza a perder fuerza sin que nadie lo diga en voz alta. Porque el ser humano, en lo profundo, no solo busca compañía, busca inspiración, busca movimiento, busca vida. Y la vida se reconoce en algo muy simple, en el crecimiento. Te lo digo desde una observación que me ha acompañado durante años. Las conexiones más intensas, las que realmente dejan huella, no son necesariamente las más perfectas, sino las que están en constante transformación. Personas que están aprendiendo, que están evolucionando, que están enfrentando su propio proceso interno. Porque cuando alguien crece, también crece su energía, su forma de ver la vida, su forma de amar. Y eso genera admiración. La admiración no se exige, no se fuerza, no se pide. La admiración se despierta cuando alguien ve que estás avanzando, que no te has quedado atrapado en la comodidad de lo mismo, que estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo para ser mejor. Por eso el crecimiento personal no es un lujo. Es una necesidad emocional. Aprender nuevas habilidades no es solo para ser más capaz, es para mantenerte vivo internamente. Es para no quedarte en una versión limitada de ti. Es para expandir tu mundo, tu mente, tu forma de relacionarte. Cuando aprendes, cambias. Y cuando cambias, tu presencia cambia. Y eso se siente. Cuidar tu salud física y mental también forma parte de esto, porque tu energía no solo se expresa en lo que dices, sino en cómo estás contigo mismo. Una persona que se cuida, que se respeta, que invierte en su bienestar, transmite orden interno. Y ese orden es atractivo porque refleja estabilidad, disciplina, autoconciencia. Pero también hay algo muy importante: ¿con quién te rodeas? Porque el entorno influye más de lo que crees. Si te rodeas de personas que no te impulsan, que no te retan, que no te inspiran, tarde o temprano tu crecimiento se estanca. Y cuando eso pasa, también se estanca la forma en la que conectas con los demás. Las relaciones no solo se sostienen por lo que sienten, también por lo que representan. Y una persona que evoluciona constantemente representa algo poderoso: movimiento, propósito, dirección. Y eso genera admiración natural. Porque el amor puede empezar con atracción, pero se profundiza con respeto. Y el respeto crece cuando alguien ve que no eres la misma persona de ayer, que estás en proceso, que estás construyendo algo dentro de ti. Una persona que crece no necesita perseguir atención, porque su evolución ya habla por ella. No necesita forzar interés, porque su transformación genera curiosidad. No necesita pedir validación, porque su progreso ya la valida. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque al final no te enamoras de alguien que se queda igual, te enamoras de alguien que te inspira a crecer también. Quiero que entiendas algo que va más allá de las palabras. Algo que no siempre se explica, pero siempre se siente. No enamoras con lo que haces, enamoras con lo que eres. Porque antes de que alguien analice tu personalidad, antes de que entienda tus intenciones, antes de que procese tus acciones, ya ha percibido tu energía. Y la energía no se finge. La energía se proyecta desde tu estado interno. Es la suma de cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te sostienes cuando nadie te está validando. Es lo que transmites incluso en silencio. Y eso, aunque no se diga, es lo que realmente marca la diferencia. Te lo digo desde una observación constante de la vida humana.
Las personas no recuerdan exactamente lo que dijiste, pero sí recuerdan cómo se sintieron contigo, porque la emoción es más fuerte que la lógica. Y tu energía es la que genera esa emoción. Si tu energía nace desde la ansiedad, desde la necesidad, desde el miedo a perder, eso se percibe. Aunque sonrías, aunque digas lo correcto, aunque intentes ocultarlo, la ansiedad tiene una frecuencia y esa frecuencia se siente. Y cuando alguien la percibe, inconscientemente empieza a tomar distancia. Pero cuando tu energía es segura, cuando no estás reaccionando desde la urgencia, cuando no estás buscando constantemente validación, algo cambia. La otra persona se relaja, baja la guardia. Te percibe como un espacio estable, no como una montaña rusa emocional. Por eso es tan importante que trabajes tu autoestima diariamente, no como un concepto abstracto, sino como una práctica constante. La forma en la que te hablas cuando fallas, la forma en la que te corriges sin destruirte, la forma en la que reconoces tu valor sin depender de nadie más, todo eso construye tu energía. La autoestima no es decir me amo frente al espejo, es comportarte como alguien que se respeta incluso cuando nadie está mirando. Y desde ahí tu energía cambia. También es fundamental evitar actuar desde la ansiedad, porque la ansiedad te hace apresurar procesos, interpretar silencios, sobreanalizar señales, buscar respuestas inmediatas. Y en ese estado pierdes claridad, reaccionas más de lo que observas, y cuando reaccionas desde la ansiedad no conectas, presionas. La energía ansiosa quiere asegurar, controlar, anticipar, pero la energía segura simplemente es, y eso es lo que genera atracción real. Mantener presencia emocional significa estar contigo en el momento. No estar en el futuro imaginando escenarios, no estar en el pasado interpretando errores, sino estar aquí en lo que está ocurriendo. Porque cuando estás presente, tu energía se ordena, y cuando tu energía se ordena, tu presencia se vuelve más fuerte. Las personas sienten cuando alguien está presente de verdad. Lo sienten en la mirada, en el tono de voz, en la calma con la que responde, en la ausencia de prisa emocional. Y esa presencia es magnética, porque en un mundo lleno de ansiedad, de ruido, de inseguridad disfrazada, alguien que transmite estabilidad emocional se convierte en un punto de calma. Y la calma, aunque no siempre se entiende, siempre se busca. Porque al final no enamoras con lo que haces, enamoras con lo que eres. Y lo que eres se siente mucho antes de que lo expliques. Quiero que entiendas algo que libera o encadena, dependiendo de cómo lo recibas. El amor no se fuerza, se permite. Y esta diferencia, aunque parece pequeña en palabras, es gigantesca en vida emocional. Porque quien intenta forzar el amor vive en tensión constante, pero quien lo permite vive en apertura. Y la tensión nunca construye lo que la apertura sí puede sostener. No puedes obligar a nadie a sentir lo que no está listo para sentir. No puedes empujar una conexión hacia un lugar donde no tiene raíces. No puedes controlar la respuesta emocional de otra persona sin perderte a ti mismo en el intento. Y sin embargo, muchas personas viven ahí intentando convencer, intentando demostrar, intentando sostener algo que debería fluir de forma natural. Te lo digo desde una verdad que se aprende con el tiempo, no con la teoría. Cuando intentas controlar el resultado emocional de alguien, dejas de vivir la conexión y empiezas a perseguirla. Y cuando persigues, dejas de ser libre. El amor verdadero no nace de la presión, nace del espacio donde dos personas pueden ser sin miedo, sin urgencia, sin manipulación emocional, sin necesidad de forzar lo que todavía no tiene forma. Y aquí es donde ocurre el cambio más importante, cuando dejas de intentar convencer. Porque convencer nace del miedo a no ser suficiente.
Es una forma de decir: necesito que veas mi valor porque yo no estoy seguro de él. Pero cuando tú estás en paz contigo, no necesitas convencer a nadie. Simplemente te presentas, te muestras y permites que el otro te descubra. He visto muchas veces cómo las conexiones se destruyen